3 capítulos. ¿Saben cuántos capítulos quedan para el tercer parcial? 7 capítulos. ¿Y usted quiere que me regrese? Pues ¿pueden escucharme? Bien, entonces durante la degradación del glucógeno, o para que se pueda degradar el glucógeno, se necesita una señal que le indique al organismo que es momento de degradar glucógeno porque hay hipoglucemia. El glucagón se libera de las células alfa pancreáticas. Este glucagón va a llegar hasta los receptores del hígado. Una vez que el glucagón llega al hígado, entonces se inicia la degradación del glucógeno, que da como resultado glucosa que pasa a la sangre. Esa glucosa circula en la sangre y finalmente entra al músculo. En el músculo, pues la glucosa se va a utilizar para hacer glucólisis. También se puede degradar el glucógeno muscular para dar glucosa. La diferencia es que el glucógeno muscular no necesita glucagón. Y la glucosa que se libera a partir del glucógeno en el hígado pasa a la sangre. Y la que se fabrica a partir del músculo se queda ahí mismo para hacer glucólisis. El piruvato se debe ir a la mitocondria, pero cuando los niveles de oxígeno no bastan, el piruvato se va a transformar en lactato que pasará a la sangre y eventualmente será atrapado por el hígado para hacer el ciclo de Cori. ¿Sí? El lactato se regresa a glucosa dentro del hígado. Esto es cuando estamos en el periodo de ayuno y hay hipoglucemia. Pero también se va a liberar glucosa como resultado de la producción de adrenalina. Si nosotros estamos en una condición de estrés, vamos a liberar adrenalina. La adrenalina también es detectada por receptores hepáticos. La consecuencia es la misma. El glucógeno libera glucosa, pasa a la sangre, llega al músculo, pero la causa es diferente. Entonces, el glucagón es por hipoglucemia y la adrenalina es por estrés, por ejemplo, por el estrés del ejercicio. Este es un resumen de lo que pasa en este capítulo. ¿Preguntas? Oigo voces a lo lejos, no sé si son preguntas o están
conversando de otras cosas. Bueno. Ahora, recuerden esta vía de señalización. Esta es la vía de señalización que interfiere. La adrenalina o el glucagón llegan al receptor que está acoplado a proteínas G. Cuando el ligando se une al receptor, se separan las proteínas G. El GDP cambia a GTP, activa la adenilatociclasa, que transforma el ATP en AMP cíclico, que a su vez convierte la pK inactiva en pK activa. Esta es la forma en la que se activa la degradación del glucógeno, porque la pK activa va a activar a la fosforilasa sinasa que está inactiva, la cambia a activa y la transforma en fosforilasa A. La fosforilasa A de la que estuvimos hablando durante el inicio de este tema hace como 2 meses, ¿sí? Ahora, este, este tema conduce a un caso clínico que se llama enfermedad de Hers. La enfermedad de Hers se debe a una insuficiencia de la fosforilasa. Entonces, vean aquí, la fosforilasa actúa en este punto. ¿Cuáles creen que son las características clínicas de la enfermedad de Hers? Van bien, bastante bien. Todo lo que ya dijo está bien, pero le falta algo. La enfermedad de Hers tiene como causa una falla en la fosforilasa. La fosforilasa es la enzima que empieza a degradar el glucógeno en los casos de hipoglucemia. Obviamente también en el músculo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia clínica si falla esta? Bueno, en primer lugar, a nivel bioquímico, no se pueden liberar las glucosas del glucógeno. Y si cada vez que comemos el glucógeno crece más y en el periodo de ayunas no se pueden liberar, esto va a dar una consecuencia bastante específica, que es la hepatomegalia. ¿Sí? La hepatomegalia es una de las situaciones que van a presentar estas personas. Al no haber glucosa libre en los periodos de hipoglucemia, la hipoglucemia no se normaliza. Así que estas personas tienen hipoglucemia prolongada, especialmente por las mañanas, que es la parte del día en la que estamos con un ayuno más prolongado. Entonces, tienen hipoglucemia durante el día,
pero durante la noche puede ser una hipoglucemia más grave. Va a haber problemas en el crecimiento porque los músculos tampoco tienen energía. Por supuesto, estas personas no se pueden someter a actividad física prolongada. ¿Sí? Entonces, ¿les queda claro por qué son esos los rasgos clínicos del paciente con enfermedad de HERS? Hepatomegalia es crecimiento del hígado. Si no tienen nada que opinar, pues aquí acaba el tema, el capítulo. Lo oigo. El glucógeno se está quedando dentro del hígado. Eso provoca que el hígado aumente de tamaño. El hígado va a provocar a su vez una obstrucción de la irrigación del vaso y a la larga puede producir también un crecimiento del vaso. Normalmente cuando se detecta, se define el tratamiento y el tratamiento es que estas personas no pueden consumir dosis elevadas de carbohidratos precisamente para que no se almacene en el hígado. El glucógeno de por sí no es tóxico. No, ¿cuál obstrucción? Solo causa la hepatomegalia. Recuerden que cuando a una persona le tiene una deficiencia enzimática, existe un tratamiento llamado reemplazo enzimático. Pero ¿de qué depende este tratamiento? De que exista la enzima disponible y este no es el caso. No hay reemplazo enzimático para esta enfermedad. Cuando la enzima se fabrique, el tratamiento será reemplazo enzimático. De momento, el tratamiento es dieta con cantidades bajas de carbohidratos para que no alcance a exceder los valores en sangre necesarios para empezar a almacenarlo. Con una biopsia de hígado, en el hígado salen aglomeraciones de glucógeno. El glucógeno tiene estructura normal porque hay ocasiones en que el glucógeno está muy ramificado o muy lineal. En este caso, se tienen acumulaciones de glucógeno de estructura normal, pero hay varias enfermedades que tienen acumulación de glucógeno. La biopsia es para hacer una determinación de la fosforilasa. ¿Algo más? No. El pronóstico es que la persona con la dieta puede llevar una vida casi normal. ¿Cuáles son aquí las complicaciones? Como no hay glucosa en sangre,
tanto hígado como tejido adiposo envían a la sangre lípidos. Entonces puede haber hiperlipidemia. Eh, sí, siempre que no se siga la condición que les decía hace rato. Se debe estar administrando glucosa, bueno, no glucosa, carbohidratos en porciones pequeñas a lo largo del día. En niños recién nacidos, como los niños deberían estar comiendo a cada rato y almacenar los carbohidratos de la leche, como no se puede darle a los niños una cantidad de leche tal que ellos puedan almacenar glucógeno, se les llega a alimentar por sonda nasogástrica, por goteo. En lugar de darle, no sé, 1 onza de biberón o 3 onzas de biberón cada hora, le están administrando goteo. Eso es para que no tenga carbohidratos para almacenar, que así como están entrando, se consumen. En países más avanzados no se hace biopsia, ¿eh? En países más avanzados se hace una determinación genética. Sí, nada más se toma una muestra de saliva o de sangre y ya con eso. No, 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 no. La degradación del glucógeno por la fosforilasa, la glucógeno fosforilasa. Eh, la enzima es deficiente. Es defectuoso el DNA que codifica para esta enzima. Todos los defectos hereditarios son genéticos. Bien, pues tómense sus recesos, son las 10. Los veo a las 10:10 con el siguiente tema.
Bien, vamos a continuar, ya están todos. Bien, vamos a iniciar el capítulo 25, síntesis de glucógeno. Ya sabemos que el glucógeno es la molécula mediante la cual el organismo puede almacenar glucosa, ¿sí? Vamos a almacenar glucosa en forma de glucógeno. ¿Cuándo vamos a almacenar esa glucosa? Pues cuando haya excedentes de glucosa en la sangre. Básicamente, después de comer cantidades importantes de carbohidratos. El glucógeno se va a almacenar en dos espacios, en el hígado y en el músculo. Aunque el proceso de almacenamiento es parecido, nosotros nos enfocamos especialmente al del hígado. ¿Por qué? Porque el glucógeno que se almacena en el músculo lo va a utilizar el mismo músculo. En cambio, el que se almacena en el hígado lo va a liberar a la sangre para que lo puedan utilizar el cerebro y el propio músculo, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para poder almacenar glucógeno? Bueno, de entrada, que la glucosa entre al hígado. La glucosa va a empezar a entrar al hígado cuando la célula tenga sus reservas llenas de ATP, las células periféricas. Las células periféricas, cuando tengan sus reservas llenas de ATP, va a inhibirse la glicólisis, especialmente cuando se inhiba la exocinasa. ¿Qué va a suceder? Bueno, acuérdense que la glucosa entra a la célula y la exocinasa le pone el fosfato para que ya no pueda salirse. Bueno, cuando la glucólisis se inhibe y se inhibe la exocinasa, esta reacción se detiene y entonces la glucosa ya no se mantiene dentro de las células. Las células ya no retienen glucosa y esta glucosa ahora empezará a entrar al hígado. En el hígado, la glucosa va a fosforilarse también para que no se salga, pero en el hígado lo que actúa es la glucosinasa. Así que en el hepatocito vamos a tener glucosa 6-fosfato, igual que en las células periféricas. ¿Me explico? Voy muy rápido, ¿vamos bien? Correcto. Entonces, para fabricar glucosa, el organismo necesita un iniciador, primer o también llamado cebador. ¿Quién es el cebador? Es una proteína llamada glucogenina. Esta proteína sirve para que las glucosas se vayan agregando ahí. Entonces, las primeras glucosas se van a agregar directo a la glucogenina y ya las demás glucosas se van a unir una tras otra, ¿sí? Pero las glucosas no se unen tal cual. Que llegue una glucosa y pum, se una. Lo que tiene que poderse hacer para que una glucosa se una es que debe transformarse en UDP glucosa. La UDP glucosa es la forma en la cual la glucosa se puede unir al glucógeno. Así que cuando tenemos glucosa 6-fosfato,
Esta glucosa 6-fosfato se debe transformar a UDP-glucosa. Entonces, ¿qué se necesita para que eso suceda? Se necesita transferirle el UDP, ¿sí? ¿Recuerdan qué significan las siglas UDP? ¿Me pueden escuchar? Uridina difosfato, es correcto. Gracias. Bien, entonces, la glucosa se va a transformar en UDP-glucosa, ¿sí? Esto es el punto donde esta glucosa está lista para unirse al fosfato. Y en su libro van a tener esta imagen. Vean, esto que se llama núcleo interno es la glucogenina. Estas de acá son glucosas que están aquí como ejemplo, que están ahí de la síntesis anterior. Después del núcleo interno de glucogenina, las glucosas se van a unir en enlaces alfa 1,4. Entonces, la UDP glucosa está lista para unirse aquí. ¿Qué enzima va a hacer eso? La glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa toma la UDP glucosa, pega la glucosa aquí y libera la parte del UDP. ¿Sí? Y esta glucosa está lista para que otra glucosa se venga aquí a unir. Entonces, las UDP glucosas son las que se van uniendo una tras otra gracias a la glucógeno sintasa. Las glucosas se unen en enlaces alfa 1,4. Pero esta cadena de alfa 1,4 no va a crecer de manera indefinida. No. Cada vez que tenemos de 8 a 12 glucosas, se genera una ramificación, ¿sí? La ramificación ya saben que es un alfa 1,6. Esto que permite que el glucógeno pueda seguir creciendo con una estructura más o menos así.